Hola, bienvenidos al curso de planificación a nivel de paisaje, utilizando los estándares abiertos para la práctica de la conservación. Mi nombre es Mario Jolón y voy a estar acompañándoles durante este viaje de aprendizaje a lo largo de los diferentes módulos que abordaremos. ¿Qué veremos en este módulo? Vamos a ver cuál es el propósito y la evolución de los estándares, cómo se vinculan con otros marcos de planificación, que es una de las metodologías que tenemos para términos de planificación espacial de espacios naturales y sobre la cual podemos ir trabajando temas de implementación, monitoreo y aprendizaje a lo largo de diferentes programas y escalas. Vamos a empezar nuestro viaje tratando de ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Esa es parte de las cosas que vamos a ir abordando a lo largo de este curso, que es a donde queremos llegar y que realmente podamos ponernos todos en la misma sintonía para ir viendo qué obstáculos vamos a encontrar para poder llegar a ese destino, cómo vamos a ir haciendo soluciones, proponiendo cosas para ir haciendo, cómo vamos a medir ese progreso y qué aprendizaje vamos a ir teniendo a lo largo de todo este caminar con este esquema de planificación que tenemos, cómo vamos a ir generando elementos de confianza para ir fortaleciendo ese proceso. Entonces, para poder tener esto tenemos que tener una visión en común. La idea con todo ello es que tengamos claro hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Vamos a tener algunas teorías, algunas hipótesis de cómo queremos llegar o cómo vamos a solucionar algunos de estos elementos. Vamos a tener todo un sistema de métricas integradas a lo largo del proceso que vamos a ir definiendo a través de objetivos claros y metas establecidas, y vamos a ir midiendo el progreso poco a poco, desarrollando de esta manera el manejo adaptativo que se requiere. Como ustedes saben, el manejo adaptativo requiere iteración, es ir avanzando, regresar, ver qué nos funciona, qué no nos funciona y movernos hacia adelante. Posterior a eso, es importante tener el espacio para compartir y participar en diferentes elementos para que este aprendizaje que hemos ido teniendo a lo largo del proceso de planificación nos vaya generando todo un tema de confianza, ¿verdad? Y que podamos ir avanzando en este devenir. Entonces, ¿cuáles son los principios generales que tiene esta metodología? El primero es que es colaborativo. Es imposible que podamos desarrollar un proceso de planificación para soluciones a nivel de paisaje teniendo un solo enfoque o una sola visión al respecto. Es importante tener toda una serie de actores involucrados dentro de esto en diferentes niveles, en un nivel muy cercano al equipo planificador y diferentes niveles que vamos a ir manejando conforme el proceso vaya avanzando. Lo clave en este proceso es usar la evidencia base que se tenga. Es fundamental tener la mejor evidencia posible a mano para poder tomar las mejores decisiones. Sin embargo, eso es algo que también tenemos que ir tamizando a lo largo del proceso y poder tomar las mejores decisiones con base en la información que tengamos. Nuevamente, practicar el manejo adaptativo. Esto significa que tenemos que ir viendo cómo vamos adaptándonos a esta parte según vamos avanzando durante el proceso. Qué cosas nos pueden funcionar, qué cosas debemos de mejorar. Principalmente durante todo el proceso es documentar las decisiones, es decir, a lo largo de todo el proceso, con el equipo planificador y con los diferentes actores, cada una de las decisiones que se va tomando a lo largo del proceso debe quedar documentada para poder tener todo un sustento a lo largo del desarrollo de esto y fomentar el ambiente de aprendizaje. Es ahí fundamental donde todo lo que vamos haciendo en el camino y lo que vamos documentando nos va a dar los elementos necesarios para poder avanzar. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Les voy a dar elementos generales de cómo es la gestión basada en evidencias y la gestión adaptativa, cuáles son las diferencias y cómo se utiliza esto. Un marco contextual del uso de estándares de conservación para la planificación, ¿verdad? Y una visión general de esta nueva versión que está actualizada hacia el año 2020. Y estas presentaciones que se actualizaron recientemente y la primera vez que se trabajan en español, por supuesto, vamos a dar algunas herramientas y soporte conforme vayamos avanzando. Entonces, el manejo basado en evidencia y gestión adaptativa. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es este enfoque? Es usar evidencias para informar acerca de las decisiones que se están tomando. Entonces, acá es importante que podamos tener toda la información necesaria para poder definir el alcance del proyecto y a dónde queremos llegar. Esto es importante porque es el eje central del cual parte la metodología. La metodología define objetos, los cuales pueden ser objetos naturales, pueden ser objetos culturales o aspectos de bienestar humano, y nosotros tenemos que definir a partir de eso
cuál es el alcance que vamos a tener y lo vamos a ir viendo más adelante. A partir de eso, evaluamos cuál es el estado del objeto de nuestro interés, cuál es la viabilidad del objeto, cómo está la salud de ese objeto, en cualquiera de las categorías que les mencioné anteriormente, cuáles son los factores contribuyentes o cuáles son los factores clave que tienen que ver con el proceso a nivel de las diferentes relaciones causales que están interactuando sobre el objeto. Eso nos permite tener como un contexto general en el cual nosotros podemos entender cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el objeto y que es uno de los ejes de trabajo, ¿verdad? Poder tener estrategias para reducir estas amenazas o mejorar la viabilidad de los objetos. Eso nos permite tener claramente una mejor idea de dónde debemos invertir los recursos para mejorar la viabilidad del objeto. Por otro lado, para poder tomar estas decisiones tenemos que tener la mejor calidad de estudios posibles en la medida de las posibilidades o tener el mejor criterio experto de la gente que conoce los objetos que estamos trabajando. Y podemos tener diferentes niveles de confianza, es decir, tenemos que aprender a gestionar ese nivel de incertidumbre cuando estamos trabajando con este tipo de elementos, porque se maneja a veces falta de información o no tenemos toda la información a mano y poco a poco vamos a ir llenando esos vacíos conforme el proceso avanza. ¿Qué es el manejo adaptativo? Es justamente eso, poder manejar la complejidad y la incertidumbre ante la falta de información, ante escenarios probables, por ejemplo, con el cambio climático, donde las cosas pueden ser en un entorno cambiante, no sabemos exactamente cuál va a ser la dirección que nuestras teorías o nuestras hipótesis de cambio pueden tomar, y llevarnos a cuestionar, ¿estamos haciendo lo correcto con las cosas que estamos planteando o no lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Obviamente, para poder responder a estas cosas tenemos que tener un punto de referencia y medidas de éxito de cómo estamos llegando a lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos un impacto? Pues obviamente esto es gradual y los impactos los vamos a ver a lo largo del tiempo, en el largo plazo. Cuando nuestros resultados y nuestros productos vayan sumando a la visión que tenemos inicialmente. Entonces, eso nos permite ir ajustando qué cosas nos funcionan y poder ir a las primeras preguntas. Ok, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Podemos seguir en esa ruta? De lo contrario, tendríamos que preguntarnos qué no estamos haciendo bien, qué cosas deberíamos de mejorar para poder encaminarnos hacia las metas que estamos planteando. Ese es un punto muy importante. Entonces, el ciclo de manejo adaptativo pues siempre incluye diferentes pasos al final, ¿verdad? Y esta metodología integra esos diferentes pasos en el manejo, ¿verdad? Que siempre pues, es buscar información, es poner esa información de alguna manera junta. Y estándares, esto es lo que hace, ¿verdad? Hace una conceptualización, se planifica, se ejecuta, se analiza y después se entra a todo un proceso de aprendizaje y de compartir toda esa información. Básicamente son 4 pasos que siempre se tienen en los temas de gestión, incorporando todo el tema de aprendizaje. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues el proceso se ha ido haciendo bastante más fuerte y hemos logrado tener todo este enfoque. ¿En qué se parece el manejo adaptativo al método científico? Es muy sencillo. En el método científico observamos y realizamos hipótesis. Aquí estamos identificando un problema. En el método científico diseñamos y hacemos un experimento y aquí lo que hacemos es diseñar un plan de manejo que a la larga se vuelve como nuestra idea de cómo poder abordar las soluciones, ¿verdad? Se realiza el experimento en la parte del método científico y en el manejo adaptativo lo que empezamos a hacer es implementar el plan, ¿verdad? Es como empezar a probar si las ideas que estamos desarrollando funcionan y empezamos a hacer todo un análisis de datos, ¿verdad? Empezamos a recabar información, empezamos a monitorear resultados, ¿verdad? En el manejo adaptativo para luego poder hacer una evaluación, un análisis de información como sería en el método científico y luego pues validar nuestras hipótesis, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, estamos en el camino correcto, no lo estamos haciendo y adaptamos, ¿verdad? Cerramos el ciclo nuevamente y volvemos nuevamente a verificar. Nuevamente, recapitulando, estándares para la conservación nos lleva por un proceso en 5 pasos. El primero es conceptualizar, que es el paso más importante. Si ustedes desarrollan esta parte con todo el detalle posible, con la mejor información posible, está hecho prácticamente un 70 o un 80% del trabajo, porque esto nos va a dar las grandes directrices, porque sobre esa base de los datos, sobre la mejor evidencia, entramos ya a la planificación. Y esos dos elementos nos van a tirar el norte. Si este proceso está bien hecho, está
tomando en cuenta a todos los actores, está con un equipo planificador líder, pues ya es muy fácil entrar a la implementación, porque entonces se entra a una implementación con un equipo de gente, donde el cual la discusión del análisis y la adaptación es mucho más fácil, y finalmente para poder compartir los resultados de esa implementación. Entonces, sobre esa base, el proceso completo nos permite tener un proceso muy sólido para poder entrar a la evaluación de cómo vamos en la implementación. Es un programa que se ha extendido a lo largo del mundo, se ha usado en miles de procesos de planificación en bastantes países alrededor del mundo, con diferentes enfoques, con diferentes elementos, como les mencionaba, pueden ser objetos naturales, culturales y aspectos de bienestar humano sobre los cuales se trabaja, teniendo diferentes tipos de abordaje, por ejemplo, a nivel de ecosistemas, como los arrecifes, a nivel de especies, por ejemplo, como los chimpancés, se puede tener abordajes de diferentes niveles. Aquí tenemos como una gran diferenciación que son complementarios, que son los abordajes de filtro grueso, que es a nivel de ecosistemas, o de especies, que es el abordaje a nivel de filtro fino. También se puede usar temáticas para hacer el abordaje, como tráfico de vida silvestre, donde las escalas de paisaje pueden ser mucho mayores, ¿verdad? Dependiendo de los enfoques que se tenga. Se puede tener temáticas también como producción de materia prima, como estamos viendo en este caso, producción de palma africana, que son elementos que integran el paisaje, ¿verdad? Son parte de los abordajes que tenemos que tener y de la integralidad que se puede tener a lo largo de la implementación de esta metodología. También podemos hacer abordajes de política climática y energética. Los planes de adaptación a cambio climático utilizando esta metodología tienen esa fortaleza de poder abarcar grandes temas. Asimismo, también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Podemos influir a través de este tipo de herramientas a una política de alto nivel en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Entonces podemos ir abordando desde diferentes ópticas y desde diferentes complementos todos los temas de planificación en espacios naturales y en paisajes sostenibles, ¿verdad? Podemos también llevarlos a nivel de organización desde un abordaje temático o de objetivos programáticos de una organización sobre los cuales podemos ir trabajando. Entonces, todo esto ha sido apoyado a través de la Alianza para las Medidas de la Conservación, el CMP, que es las siglas en inglés, las cuales han apoyado el desarrollo metodológico de esto a lo largo del tiempo. Esto ha sido una evolución donde se estableció la Asociación de Medidas para la Conservación o la Alianza para las Medidas de la Conservación en el 2002 y posteriormente en el 2004 se formalizan los estándares de conservación, que ya era un proceso que venía desarrollándose en años previos para poderlo sistematizar en un documento metodológico que organiza todos estos pasos que yo les he mencionado anteriormente. Entonces se establece una red de entrenadores formada en TNC, la cual ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y se estableció una segunda versión de los estándares abiertos en el 2007, incorporando ya parte del aprendizaje que se ha sistematizado a lo largo del tiempo, y ya se constituye la red de entrenadores de conservación, que es el CICINET, quienes nos han facilitado todos los materiales y todo el proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo y todo el material de soporte que hay. Hay un espacio donde ustedes pueden encontrar esa información. Y en el 2013 se vuelve a lanzar una actualización de estándares abiertos, ya incluyendo más elementos, ¿verdad? Pasando no solamente de un objetivo natural o biológico netamente, sino ya incluyendo otros elementos donde ya se tienen las consideraciones de los aspectos culturales, todo el tema de los aspectos de bienestar humano y cómo esa relación complementaria debe tenerse en cuenta en los procesos de planificación. Y en el 2020 se lanza la versión 4 de estándares de conservación, que es la que vamos a abordar a lo largo de este curso con los elementos que se han ido actualizando durante este proceso. Se ha ido formando toda una red de capacitadores en el tema, el cual facilita y trata de dar todo el soporte a lo largo de la región, ¿verdad? Y tratar de tener los mejores elementos durante todo este proceso. Entonces, a partir de aquí en adelante vamos a ir profundizando en cada uno de los elementos que hemos mencionado en el manejo y vamos a estar trabajando pues poco más a detalle y viendo otros elementos más adelante. ¿Qué aspectos debemos recordar de esta presentación? Uno es que Estándares es una herramienta colaborativa que debe vincular actores.
debe basarse en el manejo adaptativo y en evidencias, y debemos documentar todas nuestras decisiones. Además de ello, fomentar un ambiente de aprendizaje a lo largo de todo el proceso.